Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas. Muchas gracias por venir. Me gustaría comenzar con una constatación y a la vez apelar a cuestionarnos sobre ella. Cuando hablamos de asuntos relativos a los animales, cuando comenzamos a estudiar y a escribir sobre estos temas, parece inevitable que llegue a afectarnos de un modo personal. Y eso sucede aún sin identificarnos necesariamente como defensores de los derechos de los animales, ni pertenecer a ningún tipo de activismo. Simplemente, en un determinado momento resulta evidente que el animal se convierte en una cuestión problemática. ¿Puedo identificar el momento en el que me surgió este problema? Curiosamente, con unos pequeños pájaros del desierto. Pero no se trataba de una cuestión de sensibilidad. Descubrí estos pajaritos árabes por casualidad y debo decir que me dejaron totalmente fascinada. Lo que tienen estos pajaritos árabes que me llamó tanto la atención es que bailan. Lo hacen en grupo. Y bailar para ellos supone invertir en relaciones de confianza y corroborarlas. De repente, resulta que los pájaros cuentan un relato mucho más interesante que la historia habitual de las ciencias naturales y la sociobiología, para las cuales la única motivación de los pájaros viene determinada por la necesidad de transmitir su código genético. Así recuerdo la anécdota del papagayo, que nos confronta con una especie de rivalidad que los filósofos desarrollan si se les toca el lenguaje. La anécdota cuenta que un filósofo se acerca a una jaula en la que hay un papagayo. De entrada, el filósofo está muy satisfecho, porque quien está en la jaula es el papagayo y no él. Se acerca, lo saluda amablemente, mostrándole que es un ser civilizado y le pregunta: «Buenos días, señor papagayo, ¿cómo está?» ¿Y qué responde el papagayo? Las nubes rosas planean sobre la llanura. El filósofo se queda perplejo por unos momentos, mientras el papagayo le mira con aire muy serio. Y así termina la conversación, llegando el filósofo a la conclusión de que el papagayo no entiende nada de lo que le dice. Pero también hemos de abrirnos a otra hipótesis, la de que al papagayo le encanta hablar, pero detesta dejar que otro elija el tema de conversación. Y el filósofo tiene a su vez una enorme dificultad en dejar que otro elija el tema de conversación, con lo que el desencuentro es total entre filósofo y papagayo. Claro, se trata de una anécdota antropocéntrica, pero relata muy bien esta cuestión de mala fe filosófica en relación a los animales, de la que ya Derrida habla en su trabajo. Porque los filósofos se han mostrado muy celosos en proteger aquello que es considerado único del ser humano. Es increíble cómo aquello que se considera exclusivo del ser humano ha sido siempre arduamente defendido por la psicología, por la sociología y por la filosofía. Mark Bekoff dice que la garrapata es una manera de conocer el mundo. Tick is a way of knowing the world. Por ello, he decidido contar con este testimonio tan especial, el de la garrapata.
Yo soy la garrapata, nombre latino Ichthyodes ricinus. Fui mantenida 18 años en laboratorio, privada de alimentación y de toda relación con el ambiente. En esa relación consiste precisamente mi existencia, ya que nosotras nacemos ciegas, sordas y sin paladar. Y es el acto de succionar un líquido a 37 grados, usualmente la sangre de los mamíferos, lo que define nuestro mundo. Dejé a aquellos científicos sin entendimiento, razón ni lenguaje para explicar esa vivencia de suspensión, ya que sorprendentemente para ellos controlé el tiempo de nuestro mundo sin dejar de ser animal y sin volverme tampoco humana, con la noción de que el tiempo de nuestro mundo se detiene durante años hasta el momento en que la proximidad del ácido butírico señala la presencia de alguien de quien alimentarnos, lo que nos despierta. Podemos concluir que en vez de afirmar que sin tiempo no puede existir sujeto viviente, es más exacto plantear que sin sujeto viviente no puede existir el tiempo. Pero el filósofo Agamben pregunta, ¿qué es de la garrapata y de su mundo en este estado de suspensión que dura 18 años? ¿Cómo es posible que un ser vivo que se define enteramente por su relación con el ambiente pueda sobrevivir en absoluta privación del entorno? ¿Qué sentido tiene hablar de espera cuando no hay tiempo ni hay mundo? Y como garrapata añado, ¿qué podemos nosotras pensar sobre el entendimiento de los humanos acerca de lo vivo cuando nosotras, que parecemos ser de las criaturas más pobres, básicas y simplificadas del mundo, les podemos dejar sin argumento y sin razón? Hay más ejemplos como estos. Cuando se dice que las ovejas son estúpidas y los monos son inteligentes, hay algo que falla en ese razonamiento. No se puede comparar así a dos especies a las que no se les hace las mismas preguntas. ¿Qué se preguntaban los chimpancés? Si se consiguen reconocer en un espejo, si tienen conciencia de sí mismos, si consiguen mentir, desarrollar relaciones sofisticadas, hacer alianzas, etc. ¿Qué se preguntaba a las ovejas? Bueno, como mucho, ¿cuál es la velocidad de conversión de la hierba en bolo digestivo? ¿Cómo hacen sus elecciones sobre lo que van a comer y poca cosa más? La cuestión es que no se puede establecer conclusiones si no se hacen las mismas preguntas. Porque
cuando se hacen las mismas preguntas, se llega a la conclusión que no tienen gran cosa envidiar a los chimpancés. No tienen una jerarquía rígida, no siguen reglas fijas y sí emiten gestos de reconciliación cuando hay conflictos que resolver. Esta es, desde el principio de nuestro tiempo, como criaturas vivas, nuestra historia. Una historia que necesita de nuevas historias. ¿Quién toca cuando uno toca? ¿Quién podemos decir que inicia? ¿Quién es llamado a actuar? Nadie seduce el mundo individualmente. Todos nos resistimos a desanimarlo, activamente o no. Por esta razón, me parece importante también que escuchemos al pavo, en latín, pavo cristatus. Hola, pues sí, yo soy el pavo cristatus y bueno, la verdad es que yo exhibo mi plumaje porque es hermoso. Disfruto enormemente mostrándome por opción propia, no porque yo siga unos patrones fijos de cortejo. Filosóficamente no estoy nada de acuerdo con esta noción de agencia como intencional, racional, premeditada. Agencia no significa independencia. No es buscar existencias independientes, sino preguntarnos por las múltiples maneras en que todos nosotros dependemos los unos de los otros. Sí. Somos todos agentes secretos dependientes de las circunstancias, esperando a que otros seres nos traigan nuevas agencias, nuevas maneras de volvernos agentes, construyéndonos y deconstruyéndonos constantemente los unos a los otros. Por eso me parece muy importante que en nuestra práctica haya disponibilidad para aprender cómo los animales nos movilizan, nos cambian y nos vuelven sensibles. No se puede considerar que la sensibilidad sea algo que viene de las personas humanas, sino que emerge de dispositivos nuevos,
que exige dispositivos nuevos, que exige trabajo. Y de ahí llegamos a la pregunta, a la que debería ser siempre formulada. ¿Qué piensa el animal no humano de mi pregunta? ¿A qué responde exactamente? Si propino una descarga eléctrica a un perro, ¿este perro reacciona a un dolor o responde a una agresión que se le hace con una mala intención? Porque esto cambia totalmente el punto de vista de la experiencia. Entonces, la cuestión del punto de vista, que en principio es una cuestión cognitiva, podría transformarse en una cuestión política. Porque a partir del momento en que comienza a plantearse, abre la puerta a otras cuestiones. Como preguntarnos si los animales nos juzgan y qué juicio emiten sobre lo que les hacemos soportar. Mis colegas babuinos tuvieron una experiencia muy interesante. Esta vez con una hembra humana. Aquí babuino, o sea, papi. En lo que recuerdo, vimos llegar a una hembra humana muy extraña. Desde el momento en el que fue consciente de nuestra presencia, se dedicó a ignorarnos, inerte como una roca. Nos resultaba muy chocante. Recuerdo que comentábamos cómo nos desconcertaba esa hembra humana y cuál sería su problema. La señora nos llegó a parecer realmente mal educada o loca. Venía a nuestro territorio y hacía como si la gente que lo habitaba no existiera. Discutimos si sería posible educar a esta hembra o si estaría todo perdido para ella. ¿Se trataría de un ser social? La respuesta nos parecía negativa. Poco a poco esta hembra humana fue evolucionando, aprendiendo a imitar nuestra manera de caminar, de sentarnos, de hacer uso de la voz y de mirar. Llegó por fin un momento en el que decidimos hacerle saber que no queríamos un nuevo miembro allí. Así que comenzamos a mirarla mal para que se marchara. Cuando hablamos de asuntos relativos a los animales, cuando comenzamos a estudiar y a escribir sobre estos temas, parece inevitable que llegue a afectarnos de un modo personal.
movimiento dramático entre dos gotas de químicos distintos. En ese momento, una pulga saltó de no sé dónde y fue a parar en medio de uno de los ácidos. Salvarla era imposible. Pasaron muchos minutos hasta que la pulga murió. Sus movimientos eran horriblemente expresivos. Naturalmente, lo que sentí fue una dolorosa sensación de compasión y empatía. Y me vi a mí misma en la pulga. Que muestra los mataderos de París después de la Segunda Guerra Mundial. Es un documental en el que se ven personas que a finales de los años 40 toleran sin ningún problema la proximidad de un matadero. Ven los animales que se están matando y en un momento se puede contemplar cómo los niños juegan a los boliches al lado de una zanja por la que pasa la sangre de los animales abatidos. Se ven personas que realizan sus quehaceres cotidianos sin estar mínimamente afectados por lo que sucede a su lado, que además de oírse resulta visible, pues se puede ver a los animales como entran en el edificio. Por otro lado, mi familia, que cría animales, yo soy incapaz de matar a un animal, sea a un conejo o una gallina, cosa que mis abuelos despachan sin ningún problema, pero que ya mis tíos realizan con alguna reticencia. Creo que se nos produce un cruce paradójico entre una identificación con los animales que sucede claramente con la teoría de la evolución y un alejamiento de los animales en la práctica cotidiana por la urbanización masiva y el éxodo rural, lo cual ha producido una especie de fragmentación de la sensibilidad humana, y esa fragmentación ha dado lugar a una culpa.
proponer que observemos cómo esa culpabilidad moderna de los seres humanos en relación a los animales tiene un efecto sobre nuestra sensibilidad y cómo ese efecto transforma nuestra noción de nosotros mismos, o sea, nuestra identidad. ¿De qué forma el nosotros, la primera persona del plural que usamos cuando queremos decir todos nosotros, puede transformarse por esa culpabilidad? Es por esta razón que jurídicamente en los derechos de los animales pasa a incluirse en el concepto de persona al no humano. Es decir, transformamos por extensión la definición de esta primera persona del plural. Entre los casos más divergentes del modelo ético y jurídico contemporáneo se encuentran los procesos a animales. Fueron frecuentes entre los siglos XIII y XVIII en Europa y vamos a recrear algunos. Voy a necesitar de su ayuda. Necesito 5 personas voluntarias. ¿5 personas voluntarias? Muchas gracias. Falta una persona. Genial. Entonces nos vamos a tocar 2 y 3, por favor. Muchísimas gracias. Primer caso. Larvas y agricultores. En 1497, el teólogo Felix Hemmerling describe en Des Exorcismes el caso de una plaga de larvas de cabeza negra y 6 pies, que fue bien conocida entre los agricultores por secarles las plantas. Las larvas fueron llevadas a una acusación en el tribunal provincial, teniendo cada parte su abogado adjudicado. Un abogado. En su decisión final, el juez consideró que estas larvas eran criaturas de Dios con derecho a alimentarse, por lo que ordenó su traslado a una región forestal salvaje. Felicidades. Bueno. Segundo caso, habitantes y gorgojos. En 1587, los habitantes de la aldea francesa de Saint-Julien iniciaron un proceso contra una colonia de gorgojos que estaba dañando sus viñedos. Anticipando que el buen desempeño del abogado de la defensa les podría hacer perder el juicio, que ya se estaba alargando por meses, propusieron trasladar a los insectos a otro terreno, comprometiéndose en no dañar la alimentación de estos. Bien. Tercer caso. Chupasangre. Vamos a necesitar una chupasangre más, por favor. Chupasangre y obispo. Menos suerte tuvieron las chupasangres del lago de Bern en 1451. Fueron maldecidas públicamente al no cumplir el plazo de 3 días que le había dado el obispo de Lausanne para abandonar el lago. En este caso, para ser representadas en la lectura de la sentencia, habían sido traídas del lago algunas de estas criaturas, que fueron ejecutadas después de la sentencia. Era práctica corriente que los animales fueran notificados e informados del día local y autoridad en el que tenían que comparecer. Ahora sí, un gran aplauso a larvas.
posible que la división antropocéntrica generalizada en Occidente no sea tan natural como se muestra, que la separación humanista que coloca a la naturaleza en un segundo término sea apenas un paréntesis. Resulta muy interesante que la primera vez que se retoman los derechos de los animales es en 1789 por Jeremy Bentham. Y esto no sucede por casualidad, ya que Bentham es anti-esclavista y anticolonialista, y se da cuenta de que por su color y su etnia se estaba tratando a una parte de la humanidad como animales. Otro momento muy importante, evidentemente, fue el Holocausto. En ese momento se negó a una parte de la humanidad su estatuto. Las personas fueron tratadas como animales. Se las enjauló en recintos que se crearon siguiendo el modelo de los mataderos y se las aniquiló como si fueran animales. Es por esta razón que cada vez que tratamos a una parte de la humanidad como animales, se nos produce un efecto que nos obliga a interesarnos por los animales, siendo obligados a cambiar nuestra relación moral, nuestra relación metafísica con los animales. Existe a lo largo del siglo XX un eco constante entre la figura del animal y la figura del oprimido, de la excluida, del subalterno. Yo propongo la hipótesis de que es en este efecto por el que una y otra vez nos volvemos a mirar en la excluida, el subalterno. Me parece plausible la hipótesis de que es en este efecto de espejo permanente por el que tratamos a una parte de la humanidad como animales, lo que nos genera una reacción que nos obliga a interesarnos por los animales. Siendo el motor de ello una culpa latente, ligada a la historia de nuestra sensibilidad. La comprensión de lo vivo en las sociedades indígenas de la Amazonia es radicalmente distinta. La gran diferencia que se establece
no es entre animal humano y no humano, sino entre seres vivos y no vivos, o sea, muertos. Son sociedades donde la condición humana no es exclusiva del humano, en el sentido de que no son los únicos con conciencia, determinación, intenciones, ideas, deseos y voluntades. Los indios entienden que lo que más abunda en el mundo es el alma, con lo que todos los seres vivos somos potencialmente personas. No importa cuán bizarra sea la apariencia, ya que en este animismo es el alma lo que constituye el fondo, no la materia. En esta filosofía se propone un universo donde la diferencia entre humano y no humano no existe originariamente. Y en sus mitos se relatan los hechos que crearon la discriminación por especies, los hechos que llevaron a la ocultación de la forma humana de los animales no humanos, haciéndolos invisibles. Una vez la esencia humana de los animales está siempre presente, estas sociedades impiden usarlos como cosas, impiden la domesticación por ver la relación de sujeto a sujeto. Una vez los animales devienen sujetos, la guerra es posible y la caza es vista como una forma de guerra, pero no su instrumentalización e humillación. Me dicen que soy un cerdo indígena y que soy muy importante en la economía de la casa, porque efectivamente soy de los pocos animales gregarios de la Amazonia y no solitario como el tapir o el venado. Siendo un animal parecido al humano por lo gregario, agresivo, ruidoso, también con autoconciencia, me vuelvo para los indios un espejo de la condición humana, aunque yo sea a la vez la principal fuente de alimento de esta gente. Este reflejo suscita inevitablemente una paradoja. Los humanos dependen de nosotros, aún siendo los que más nos parecemos, por alegar cuestiones de supervivencia. Ellos no se mantienen alejados del problema. Ellos se preguntan, si todo animal es humano, entonces, ¿qué me estoy comiendo al comer un animal?
El canibalismo es una virtualidad en todo el mundo indígena, muy al contrario de lo que sucede en los mundos industrializados, donde se busca que la carne de supermercado se parezca lo menos posible a la de los animales originarios. Aquí existe una gran proximidad entre la muerte y el animal, siendo muy frecuente en las escatologías indígenas el destino animal póstumo del ser humano. Para designar la muerte de alguien se dice, se volvió animal, queriendo decir que se volvió uno de esos animales que ellos cazan para comer, en una especie de retorno cíclico e infinito, donde la vida de unos depende de la muerte de los otros. No tiene sentido concebirlos como organismos separados del ambiente, sí como reuniones de entidades comprendidas en sus relaciones, construyendo entes capaces de dar más de sí. ¿Por qué estamos desarrollando sistemas de agricultura y ganado transnacionales que son propicios a epidemias? ¿Cuál es esta enfermedad zoonótica que estamos generando? No solo estamos derritiendo la tierra con el uso de combustibles fósiles, no. Desarrollando aparatos de transferencia de especies que son proclives a la epidemia con gran fuerza. No, además, estamos permitiendo que el ganado emita más metano y caliente más el globo que todos los transportes juntos. Aceptemos por un momento el hecho del cambio climático, la extinción masiva y el aumento de la miseria en tantos pueblos del planeta debido a las condiciones intensivas de explotación. Mira. En los últimos 50 años, la población pasó de 2.000 millones a más de 8. Luego, al final de este siglo, si las tasas de natalidad se mantienen bajas, alcanzaremos los 10 u 11.000 millones. Por tanto, las demandas que le estamos haciendo a la Tierra son extraordinarias. Y por supuesto, la parte rica de la población mundial hace unas demandas totalmente desproporcionadas en relación a los pueblos más pobres del mundo. Tenemos que hablar sobre esto, reconocer que no tenemos la solución, pero podemos plantear las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo creamos parentescos no basados en dar a luz a nuevos hijos? ¿Cómo adoptamos personas ancianas? ¿Cómo redefinimos el parentesco fuera del aparato biológico de reproducción? Porque es verdad que los aparatos de control poblacional fueron imperialistas, pero también fueron aparatos de liberación de la mujer. Y también es cierto que la Tierra está en este estado por volcar a las mujeres a tener descendencia, lo cual forma parte de la visión patriarcal. De nuevo, no se trata de hacer frentes de fuerza, sino de descubrir cómo escuchar ante verdades muy diferentes, entendiendo que estas son cuestiones prohibidas. Entonces, si vamos a vivir con el problema, hemos de tener la valentía de hablar sobre cuestiones prohibidas, reclutando a nuestros amigos y enemigos para pensar juntos. Si va a existir justicia multiespecie, la cual puede abrazar a distintos colectivos humanos, es tiempo de que ejerzamos liderazgo en imaginación
teoría y acción para deshacer estos lazos de genealogía y parentesco, y de parentesco y especie. Porque, perdón, estos parentescos incluyen a los no humanos. Somos una composición ontológica heterogénea. Tenemos que empezar a prestar atención a eso y hacer teoría política con ello. Así que una posibilidad para expresar esta idea sería: parentesco, no bebés. Y así mantenernos en la urgencia de vivir en el problema, con su alegría y su terror. Me preocupa mucho el peligro de que las personas, incluso nosotros mismos, pensemos que el daño ya está hecho, que no hay nada que hacer, que nada puede repararse. No, me niego a pensarlo. No podemos engañarnos con la noción de que existe el pasado, presente y futuro y que no hay manera de rehacer los tiempos. Yo siento el surgimiento no exactamente de la esperanza en sí, pero sí de un tipo de poder, de nuestra capacidad de volvernos unos a otros capaces de vivir bien y morir bien en este planeta. Y tal vez de aquí a unos cientos de años los humanos podrían volver a ser 2 o 3 mil millones, mientras forman parte de un bienestar mayor para humanos diversos y otras criaturas vivas. Esta discontinuidad que marca el capitalismo significa muchas cosas, incluyendo una inmensa e irreversible destrucción que está ya en marcha, no solo para los 11.000 millones de personas que seremos, sino para infinitas formas de vida. Porque, a ver, que estamos en peligro de extinción no es una metáfora. El colapso del sistema no es imaginación. Pregunten, si no, a los refugiados de cualquier especie. No hace tanto tiempo los refugios para sostener la riqueza biológica y cultural aún existían, incluso abundaban. Creo que nuestro trabajo es hacer este periodo lo más corto posible y cultivar unos con otros épocas imaginables por venir para reponer los refugios. Ahora mismo la Tierra está llena de refugiados, humanos y no humanos, sin refugio. Mira, una manera de vivir y morir bien como criaturas mortales es unir fuerzas para reconstituir refugios, para hacer posible parciales y robustas recuperaciones y recomposiciones biológicas, culturales, políticas, tecnológicas, que han de incluir el luto por todas las pérdidas irreversibles. Hay ya demasiadas pérdidas y van a haber muchas más. Un crecimiento renovado no puede surgir desde mitos de inmortalidad o fallando en ser parte de lo muerto y lo extinto. Ya. Sí. Esto cómo se para.